tal como hemos prometido, vamos a contar esta historia de fantasmas. Nerón, nuestro amigo Nerón, murió en el año 68. Curiosamente, teniendo en cuenta que había sido un hombre muy malo, nadie tuvo interés en profanar su cadáver. A la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante, rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los rastros del disparate urbanístico neroniano. Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en terrenos de la Domus Aurea, que era el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio. No hubo emperador posterior, en realidad, que no aprovechara los restos de sus construcciones en beneficio propio. Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica del presunto incendiario, edificando sus termas sobre los restos de la Domus. Lo que no resultó fácil de eliminar fue su fantasma. Aunque algunos han asegurado ver el espectro del emperador revoloteando por los alrededores del Coleopio, cerca de lo poquísimo que aún permanece de su viejo palacio, todas las crónicas apuntan que el lugar del entierro fue otro, la explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia. Parece que allí depositó Actea la urna de pórfido rojo con sus cenizas. Se ha visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. El leño y el fuego también son espectrales. Jamás se lo ha visto de toga, sino con una pesada coraza. Ríe y sangra, no habla jamás, canta. Dicen que en vida lo hacía. El lugar en donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Fue un aquelarre famoso. Corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal y otros dicen, creo que con mejores razones, que era un roble de 15 metros de altura sobre su sepulcro. Allí encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. Los aprendices de brujos, así como los viajeros de Roma, arrojan una moneda en la Fontana di Trevi para asegurar su regreso, solían arrojar monedas al pie de aquel roble para despertar la codicia de los espíritus infernales e instarlos a que aparecieran. También se ha dicho que el fantasma solía aparecerse rodeado de una cohorte de demonios bajo la forma de cuervos negros y que aquel lugar de reunión espectral hacía llegar las almas de los muertos del Muro Torto y de otros sitios famosos por sus presencias de ultratumba. Todo esto no era solo creencia popular. Como veremos, las más altas autoridades tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones de la Vía Flaminia y de su nogal, o roble, quedaron prohibidas. Pero el espectro siguió apareciéndose y todas las mañanas, o algunas mañanas, aparecían por allí algunas monedas. Incluso estas reuniones solían realizarse no solamente en Roma, sino en toda Italia, y amenazaron con convertirse en un problema de orden público, además de religioso. En el año 1099, el señor Rainiero de Vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II. O Segundo Pascual, como usted prefiera. Me da igual. Sí. Además fue nombrado, apenas fue nombrado, indicó que su principal problema, fíjese, ¿no?, era el del espectro de Nerón. Al día siguiente. Sí. Tipo dijo, bueno, el principal problema es el fantasma de Nerón. En el mismo año de su entronización, Pascual II comenzó
por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro. La tercera noche, según dijo, la Virgen se le apareció y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del fantasma. Al día siguiente el Papa, con inspiración mariana, llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de debajo mismo del árbol las cenizas del muerto, me estoy refiriendo a Nerón, y las arrojó al Tíber, más o menos a la altura del actual puente Margherita. Luego, para conjurar definitivamente la aparición y en agradecimiento por la ayuda de la Virgen, mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica. El espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero se mudó a otra parte. Vecinos indignados le dijeron al Papa que el muerto se había aparecido ahora en las cercanías del Monte Sacro. Otros, también indignados, aseguraron que el emperador había aparecido por los alrededores de la Piazza Sempione, al final de la Vía Nomendana. En cada sitio el Papa hizo su conjuro, y parece que esta vez funcionó. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión, aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual II. Este Papa murió en 1118 y está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo haber visto el fantasma de Pascual, pero lo condenaron a 100 azotes a Pietro Lippi por blasfemo. Le sugirieron, entre latigazo y latigazo, ¿no?, que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que solo los pecadores molestaban después de muerto. Es decir, un papa no puede tener fantasma. No, claro. Esto le decían mientras se la daban. Sí, claro. ¿No? Una curiosidad. Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre el nogal o roble. Gregorio IX la amplió, a esta capilla, en 1213, y sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII. Entre los siglos XVI y XVII, Bernini, nada menos, se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca. La primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia. Esto sucedió en 1742 bajo Sixto V. Y es la actual Santa María del Popolo, que guarda el secreto del fantasma imperial. Yo conozco esa iglesia, junto a algunas obras de arte. Allí hay 2 cuadros de Caravaggio y uno de Rafael. Según se dice, el altar mayor se yergue exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas. Y en la cúpula unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado, y hasta por ahí debe haber alguna monedita de aquellas que arrojaban los brujos para asegurarse la asistencia de los fantasmas menos aparecedores. Es curioso esto, Alejandro, porque hemos hablado muchas veces, con usted hemos intentado buscar alguno. Hubo una época en que eran muy famosas las sesiones espiritistas en las que a través de algún conjuro determinado, un objeto o una oración, podía invocarse el espíritu, el fantasma de alguna persona. Pero lo curioso es que el signo, en todos estos casos, respecto a los fantasmas, sea el miedo, ¿no? Pensemos en Hamlet, por ejemplo, que hablaba con nada menos que el fantasma buchón del padre para contarle la injusticia de la que había sido víctima. Estaba pensando también en los fantasmas chinos, que tenían una característica curiosa, y era que se los expulsaba escupiendo. Cuando alguien sentía la presencia de un fantasma, giraba sobre sí y escupiéndolo el fantasma se tenía que ir, ofendido por el desprecio que le hacía ese ser vivo. Los japoneses han sido generosos en formas variables raras de fantasmas, como por ejemplo las Rokuro Kubi, que son unas cabezas de fantasmas que carecen de cuerpo, pero que son... y que giran en el aire como planetas o como astros, ¿no? Y son aterradoras, dicen los japoneses. Una cabeza que gira, que anda propia, suspendida, ¿no?, en el aire, es siempre aterradora, por muy racionalista que uno fuere. Claro, algún componedor pensaría en juntar las Rokuro Kubi con el fantasma del jinete sin cabeza, pero esos matrimonios nunca llegan a buen término. Y estaba pensando también, finalmente, en que
Bueno, el caso del fantasma de la ópera es uno de los tantos en este sentido, en que el fantasma opera como justiciero, Alejandro. Esto es, ¿por qué el espíritu de alguien que murió vuelve, sino para cobrar una deuda o ejercer de algún modo un gesto de justicia que los vivos no pueden ejercer por sí mismos? Quizás, en principio, creo que los fantasmas emblematizan una esperanza. Hay gente que no se conforma con vivir los 30, 50, 90 años que se les dé aquí en la Tierra, sino que la existencia de los fantasmas garantizaría que hubiese una existencia de ultratumba, una vida escatológica, un más allá. Y en este sentido es curioso que al mismo tiempo se les tenga miedo, porque si garantizan que hay otra vida, bueno, ¿qué más le puede hacer a uno que matarlo? Y si lo matan, va a poder andar con él paveando por allí después. El fantasma es una presencia benéfica, siempre pensé. Siempre, justamente. Y en ese sentido mucho peor que el fantasma es la nada. Justamente, es mucho más aterradora. Pero en el sentido de la justicia también tengo para mí que los fantasmas acuden allí donde hay alguien que ha sido desprotegido de la justicia o corrido a un costado. Uno se imagina perfectamente un hombre como Jean Valjean, el héroe de Los Miserables, con algún fantasma que lo acompañase. Y en el caso de los ladrones, de los buenos ladrones, como el de la parábola, creo que este quizás es el emblema más exacto, porque seguramente, perseguido por la policía, un ladrón que supiese de la existencia de fantasmas codiciosos, verán justamente la patrulla que lo persigue, un martifierro cualquiera en cualquier siglo, que de la mano del ladrón surge un objeto brillando y que da vueltas en el aire, y que antes de que ese objeto termine de caer aparece la forma aterradora de un fantasma que detendrá a la supuesta ley y alejará justamente al ladrón para que se salve. Y en ese caso, la vida de más allá y la vida de más acá valen lo mismo, es decir, una moneda. Y una moneda es el tema que vamos a escuchar ahora en la versión del conjunto Cabernet, el sexteto vocal Cabernet, integrado, entre otras personas, por dos de los nuestros.